En el video resolvemos el siguiente ejercicio. Considera una función h definida de R en R de clase C1. Primera parte. Pruebe que el campo vectorial f, definido de R2 en R2, por la fórmula siguiente, f de x, y igual y por h de x, y, x, h de x, y, es un campo gradiente en todo R2. En la segunda parte, probar que si la función h es dada por coseno, entonces calcular la integral del campo f sobre cualquier camino de clase C1 que comience en el punto 1/5, 20 tercios y termine en el punto 2, 2 tercios. Solución. Nos vamos a enfrentar entonces a la parte 1 de este problema. Nos dan un campo f de x, y, el cual se encuentra definido en todos los puntos del plano mediante la siguiente fórmula. Es y por esta función h de una variable, pero que está evaluada en xy, x por h evaluado en xy. Así es como trabaja entonces este campo. Ya que la función h está definida bien en todo R, la función f podemos decir que es una función de clase C1. Y eso se da en todo R2. Por lo tanto, el dominio del campo con el cual estamos trabajando es un conjunto convexo o simplemente conexo, si ustedes quieren, ¿no? Entonces vamos a decir que es convexo. Por lo tanto, la condición para que este campo sea un campo gradiente pasa a las derivadas mixtas iguales, ¿no? O las derivadas cruzadas, que sí, ¿no? Entonces, la primera componente del campo la vamos a llamar, como es usualmente, la función P, y la segunda componente del campo la vamos a llamar la función Q. La condición entonces a verificar es que Q derivado respecto de X en un punto X, y cualquiera de R2 sea igual a la derivada parcial de P con respecto a Y en un punto cualquiera, ¿cierto?, de R2. Esa es la condición entonces que se debería cumplir. Tomamos pues nuestra función Q y la derivamos parcialmente respecto de X. ¿Qué nos quedaría? Notamos que es un producto de dos funciones que dependen de X. Derivamos primero X, dejamos esta parte que está asociada a H sin derivar, más, ahora dejamos la X sin derivar y derivamos esta parte de H, que daría H' de XY, y por la regla de la cadena sale un Y multiplicado. Si derivamos parcialmente P respecto de Y, ¿qué nos quedaría? Es un producto de Y con algo que también depende de Y, así que lo derivamos con la regla del producto. Nos queda 1 por H de XY más, ahora derivamos, ¿cierto?, la parte asociada a H. H' de XY, y por la regla de la cadena sale entonces un X multiplicando, ya que estamos derivando parcialmente respecto de Y. Si miramos estas dos cantidades, nos damos cuenta de que son iguales. Q derivada respecto de X es igual a P derivada respecto de Y, en todos los puntos de R2. Y como sabemos, ¿cierto?, eso es suficiente para decir que F es campo gradiente en R2. ¿Ya? Entonces tenemos la condición, ¿cierto?, de dominio, más la condición de las derivadas cruzadas o derivadas mixtas. Muy bien, vamos ahora con la parte 2. En esta parte nos dicen que consideremos la función h igual a coseno. Y por lo tanto el campo f con el cual estamos trabajando tiene la siguiente forma. Va a ser, ¿cierto?, y por coseno de xy, x por coseno de xy. Ese es el campo con el cual estamos trabajando. Y a todo esto, de la parte 1, sabemos que este campo es un campo gradiente. ¿Qué se nos pide entonces? Se nos pide calcular la integral de línea de este campo f sobre cualquier camino que una el punto 1/5, 20 tercios con el punto 2, 2 tercios. Muy bien, entonces, como sabemos de la parte anterior, el campo f con el cual estamos trabajando es campo gradiente,
Por lo tanto, esta integral, ¿sí?, no depende en sí del camino, sino que del punto inicial y final, ¿sí? Por lo tanto, podríamos usar cualquier camino para realizar el cálculo, o bien podríamos recuperar una función potencial. Voy a ver si es que se puede hacer eso, ¿sí? Si es que las integrales involucradas, digamos, se pueden calcular, ¿ya? Entonces, vamos a recuperar un potencial, ¿sí? Lo que buscamos es una cierta función f minúscula, tal que la derivada, ¿cierto?, o el gradiente de la f sea igual al campo f mayúscula. ¿Sí? Entonces la derivada parcial de f respecto de x debería ser igual a y por coseno de xy, y la derivada parcial de f respecto de y debería ser igual a x coseno de xy. Perfecto. Si, por ejemplo, tomamos la primera ecuación e integramos respecto de la variable x, recuperamos al lado izquierdo f de x, y, y acá al lado derecho directamente esto quedaría seno de xy, más una constante que posiblemente dependa de la función y. ¿Sí? Si derivamos seno, nos queda coseno, y si hacemos la derivada entre respecto de x, sale un y multiplicando. Y al derivar respecto de x, ¿cierto?, esta parte de y desaparece. Bien, respecto a esa parte que depende de y, tomamos esto a lo cual habíamos llegado con la primera ecuación, ¿sí? Y ahora derivamos parcialmente respecto de y. Nos quedaría coseno de xy, pero si derivamos respecto de y sale un x multiplicando. Y según la ecuación que vemos arriba, ¿cierto?, aquí nos faltaría más c' de y. Y si miramos la ecuación que está arriba, tenemos x coseno de xy, y eso nos dice que c' de y tiene que ser igual a 0. En otras palabras, el c de y sería, ¿cierto?, simplemente una constante, ya que no depende ni de x ni de y. Por lo tanto, la función potencial que entrega este método de integración directo, ¿cierto?, sería seno de xy más una constante cualquiera, ¿sí? Si uno entonces calcula el gradiente, se va a dar cuenta de que efectivamente el gradiente de esta f queda, la derivada con respecto a x sería coseno de xy, y sale un y multiplicando, y si derivamos parcialmente respecto de ahí, nos queda coseno de xy, y sale un x multiplicando. Es decir, es el campo f con el cual estamos trabajando, ¿sí? Y cos xy, x cos xy. Perfecto. Entonces, la integral que yo quiero calcular de gamma, ¿cierto?, de f de r, eso va a ser igual al potencial evaluado en el punto final, que sería 2,2 tercios, menos el potencial evaluado en el punto inicial. El punto inicial era un quinto, 20 tercios. Un quinto, 20 tercios. Muy bien, entonces, independiente del j que utilicemos, ¿cierto?, esto va a ser seno de 4 tercios más j, y le vamos a quitar seno de un quinto por 20 tercios. Eso son 4 tercios más j. Se restan las dos cantidades y eso nos da 0.